Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Primera Edición. Rápidamente, Juan Carlos, esto tiene que ver con lo que acaba de comentar el doctor Pablo Lemir, médico forense de la Fiscalía, sobre lo que encontró en la autopsia de María Fernanda. Exactamente, vamos a compartir con la teleaudiencia muy fuerte realmente lo que dijo el doctor Pablo Lemir. A todos los televidentes, los oyentes. Bueno, hemos concluido la autopsia en cuanto a lo que es la externa e interna del cuerpo de esta menor lamentablemente fallecida. Debo decirles que lamentablemente vamos a dejar la muerte, la causa de muerte como una causa de muerte en estudio. Sobre todo porque nos faltan algunos datos que vamos a tener que sacar vamos a intentar obtener del laboratorio. La joven recibió, por lo que pudimos objetivar, 2 lesiones contusas a nivel del cráneo que probablemente la incapacitaron porque iban acompañadas de hemorragia cerebral, específicamente del lado izquierdo de la cabeza. Y esta es la parte donde todavía nos falta hacer algunos análisis. Tenemos algunos elementos que nos hacen sospechar de que muere por una intoxicación por monóxido de carbono. Es decir, porque el fuego aspiró el fuego y eso pudo haberle causado el humo del fuego y eso pudo haber causado una intoxicación. La otra posibilidad es que muera por acción directa del fuego. Entonces, como todavía no tenemos ese resultado, que es el resultado que se le llama de carboxihemoglobina, tenemos hasta ahora solamente las características externas, que son el color rosado de la piel, que nos hace presuponer de esa intoxicación por monóxido de carbono. Hasta que no tengamos eso, no vamos a tener totalmente clara la causa de muerte. Doctor, ¿eso quiere decir que le incapacitó? No murió a consecuencia de un desangramiento y estaba viva al momento de cuando le llevan al patio, cuando le llevan al patio y le queman, ella todavía tenía signos vitales. Eso es lo más probable. Como les digo, hasta el momento no podemos concluir. Por eso empecé diciendo, esto es el examen externo e interno del cuerpo. Pero la definición final va a depender de los análisis que hagamos ahora, tanto de anatomía patológica, es decir, de los tejidos que hemos extraído del cuerpo, para mirar en el microscopio, y de la poca cantidad que pudimos sacar de coágulos del cerebro para poder ver si a partir de esos coágulos se puede analizar y determinar si hay o no presencia de carboxihemoglobina. No hay rastro de violencia aparte de lo que es visible son los golpes en la cabeza que son vitales. Eso está perfectamente determinado por la hemorragia cerebral. También hay una fractura en lo que sería el radio y el cúbito del brazo derecho. Es muy difícil determinar en este mismo momento si esa fractura se produjo en vida o post-mortem. Se saca el tejido blando, el músculo que está alrededor de esa fractura, y eso se va a mirar en el microscopio a ver si tiene características vitales o no. De momento no puedo decir si esa fractura se produjo o no en vida o post-mortem. Estaba embarazada. El feto estaba dentro de la cavidad uterina todavía y era una gestación aproximadamente de las 14-15 semanas de sexo masculino. Doctor, ¿hay indicios en los rasgos del cuerpo que ella pudo pelear antes de ser incinerada? Eso ya no podemos determinar porque acá tenemos que tener en cuenta 2 factores. Uno es el factor de la quemadura, prácticamente más de la mitad del cuerpo está calcinado, ¿sí? La otra, el fuego está enfocado específicamente en el lateral izquierdo de ella. Por eso el lateral derecho es el que está mejor conservado. Pero ese lateral derecho, ese hemicuerpo derecho, tiene características de putrefacción. Entonces es muy difícil hablar de si hay o no signos de defensa o de lucha. ¿Qué parte mismo nos podría indicar de la cabeza recibe las lesiones?
para que ya que me están filmando es esta parte. Es tanto el temporoparietal izquierdo como el parieto occipital izquierdo. Son 2 golpes. Puede ser tipo un objeto contundente, rotura de es un objeto contundente sin rotura de cráneo. Es un traumatismo de cráneo encefálico cerrado. ¿Cuánto el tiempo de fallecida, doctor? ¿De cuándo se murió? Y estaríamos hablando más o menos del 27, 28, el día de su desaparición o el día siguiente. Ese golpe la incapacita, pierde el conocimiento. Sí, ese golpe al tener una hemorragia cerebral es bastante probable que haya provocado la incapacitación. ¿Cuánto tiempo más o menos hasta que llega la incapacitación por ese tamaño de lesión? Y es relativamente rápido. Hay que ver si no está asociado a algún otro elemento. El problema principal que tenemos acá es que no tenemos sangre ni orina para hacer estudios toxicológicos. Entonces esa es una debilidad que tenemos tanto por lo que es el cuerpo mismo como por el sistema de investigación, porque si bien en otros países podríamos hacer un análisis de carboxihemoglobina o de tóxicos a partir de músculos, pero en nuestros laboratorios no están capacitados para eso. Eso quiere decir que ella se desmaya, pierde el conocimiento y ahí la llevan, no hay indicio de arrastre, la llevan, la meten dentro de la tierra y ahí le prenden fuego, por eso la inhalación de monóxido. Acabo de decirte, Blanca, estamos en estudio todavía y vamos a tener que esperar los resultados de lo que podamos analizar de la sangre, de esos coágulos que sacamos, como de histología, para poder determinar toda la dinámica de los hechos. En este momento sería absolutamente precipitado que yo hable sobre eso. Básicamente porque si ella tenía ese golpe que la incapacita, pero hay rasgos de inhalación, eso quiere decir que ella todavía respiraba. Acabo de mencionar de vuelta, en este momento sería muy precipitado. Lo que tengo es una coloración rosada de varias partes del cuerpo y que me hacen presuponer una intoxicación por monóxido de carbono. Causa de muerte en estudio. ¿Cuánto tiempo tarda esos resultados, doctora? Y mira, José, el tiempo vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, pero no va a ser menor de 22 días a un mes. No, gracias al doctor Pablo Lemir. ¿Se confirmó la identidad también, doctor? Bueno, ahí está esta conferencia de prensa hace minutos nada más que acaba de concluir. Ni bien también terminó el trabajo de pesquisa por parte del equipo forense a los restos de esta joven de 17 años. Acá destaco 2 expresiones del doctor Lemir. Una que dice 2 fuertes golpes en el cráneo, que fueron los responsables de literalmente inmovilizarla. Sí, señor. Pero eso no nos da Bueno, eso no significa que haya estado muerta. Ella estaba viva cuando la tiraron en esa fosa y un colchón encima, incluso el cuerpo de un perro para disimular. Ramas inclusive. Todo. Ramas. Y ahí le prendieron fuego y ella seguía respirando, estaba viva, con un bebé. No sé qué calificativo encontrar, No. don Carlos, para algo tan tétrico, tan monstruoso. No recuerdo un caso similar así. Y Blanca López, tenemos el contacto con ella ahora. Está todavía Blanca, sí. Hola, Blanca. Vamos a decir muy buenas tardes, compañeros, por una cuestión nada más de educación, pero después de escuchar el relato de lo que ha sido el resultado de la autopsia, realmente es desgarrador imaginar el sufrimiento. Si arrancamos con el chat donde él le escribe a su conocido a decirle que se estaba desangrando y que iba a acabar, evidentemente que María Fernanda, ya tenía pocas energías cuando recibe el golpe con un objeto contundente en la cabeza, la cual le desequilibra, la deja inconsciente y a partir de ahí empezar a tratar de deshacerse del cuerpo. Se hace el pozo que aparentemente ya existía y luego enterrarle hasta la mitad, prenderle fuego. El fuego no llega a consumir por completo el área del cuerpo, de la parte superior, y a partir de ahí también golpes en los brazos, quizás cuando haya caído o algún forcejeo en su último esfuerzo de María Fernanda por sobrevivir. También golpea lo que decía de la posibilidad que ella haya fallecido por el golpe que la dejó inconsciente, pero se encontraron vestigios de probable inhalación
de monóxido de carbono, es decir, inhaló fuego y eso le produjo la muerte porque ya dejó de respirar por culpa de eso. Es decir, al tener ella signos de vida, Juan Carlos, audiencia, es que ella estaba viva cuando la matan. Solo hay un caso que recordamos terrible de alguien enterrada viva, que era Cecilia Cubas, cuando fue secuestrada, donde le habían dado medicamentos para que se duerma y la entierran viva en la casa del horror, ¿recuerdan? Y después esa rotura de huesos en el brazo, que puede ser por la caída muy fuerte que ella sufrió o por algún forcejeo previo que haya tenido con el autor de este hecho, con lo que nos hace pensar aún más de la planeación en donde tendría que haber más personas que colaboraron con este chico. Y creo que después de todo este horror también sumarle la de violencia contra el animal, porque el animal se lo usó para tapar el olor del cuerpo de María Fernanda en el terreno baldío. Mataron a su chau chau para tratar de ocultar Juan Carlos. Bueno, horrible realmente, sí, Blanca. Macabro, terrible. No hay adjetivo que pueda adecuarse a una situación así. Golpearla de esa forma, obligarla a abortar, quemarla viva. Y no abortó, porque se encontró el feto en esa posición del espacio. El feto estaba en el lugar que correspondía, era de sexo masculino. Sí, tenía entre 14 y 15 semanas. Aún ella llevaba en su vientre. Sí, sí. Y hay cierta coincidencia con el paralelismo que hacías de Cecilia Cubas, porque ella también estaba embarazada, recuerdo, cuando se dio aquel caso de haberla enterrada viva. A ella la quemaron viva realmente. Y ahí, obviamente, también el tema de la pregunta, independientemente a quienes, entre comillas, asesoraron al joven vía WhatsApp, dudo mucho que él pudiera haber hecho solo todo esto. Si notas, Carlos, él habría salido por la parte posterior de la casa, hasta el predio baldío. Hay un tramo bastante largo que él tuvo que recorrer, que alguien tuvo que ver lo que él estaba haciendo cuando se deshacía de María Fernanda viva. Y sobre todo cuando cruza la calle y él lleva al terreno baldío y empieza a prender fuego. Cualquiera periodista que haya estado en un incendio con derivación fatal, como por ejemplo Lucas Bolaños, sabemos que el olor del cuerpo humano es bastante distintivo. Y ella estaba, por decirlo así, con un sangrado cerebral, porque no tuvo rotura de cráneo y fue más rápido, y eso la incapacitó. Ella estaba dormida, fuertemente golpeada. Quizás si él en ese momento, o quienes estaban con él, decían, no, hasta acá, vamos a llevarlo al hospital y hagámonos cargo de lo que hicimos, capaz que ella todavía hoy respiraba, pero le mataron de la peor forma, pero por inhalación del fuego que la quemó de la cintura para arriba. Y la identificación para confirmación de la identidad fue a través del trabajo de medicina odontológica forense, porque eso también se hizo en este lugar. Bueno, estamos esperando a la fiscal Gladys Torales, con quien queremos hablar, y también la jueza. ¿Sabes por qué? La casa ciertamente se allanó para la extracción del DVR de la farmacia y también de la casa del principal imputado, que ya se encuentra ahora en la ciudad de Villarrica, en un reclusorio para menores. Pero lo que me preocupaba con el incendio, con el intento de incendiar esa casa, es que todavía no se hizo el luminol. Y ese es para saber si hay vestigios de sangre y en qué parte de la casa había esos vestigios de sangre, que por más que hayan lavado con el mejor desinfectante, va a aparecer. Claro, totalmente. Hoy todavía puede ser una escena
del crimen, esa vivienda. Bueno, pero finalmente la policía logró controlar, apagó parte del incendio que se produjo en la parte trasera. Igual se redoblaron también los sistemas y controles de seguridad y ojalá esto que no pase a mayores porque hay una ciudad, una vecindad enardecida ante lo que ellos creen fue una serie de eventos desafortunados y decían incluso, decía el propio papá, desde la presunta inacción de la fiscalía, de la propia policía y ciertos vínculos de esta familia con las autoridades locales. Ahora, un dato no menor. Criminalística está aquí adentro, se extrajeron varias muestras, entre ellas esa tonalidad rosa que decía el jefe de la medicina forense, el doctor Pablo Lemir, que tiene que ser llevado para el análisis, que inclusive lastimosamente acá dentro de la precariedad con que se maneja estos especialistas en medicina forense, podemos decir que de alguna manera no tienen la forma de hacer la comprobación rápida. Este es el móvil de la fiscal no está acá adentro. Vamos a ver si podemos hablar con la fiscal. Queremos tener algunas palabras y sobre todo también por la situación que se está viviendo allá. Disculpen que le corte rápido, pero vimos que empezó a moverse el vehículo de la fiscal Torales y justamente de eso queremos hablar, que nos responda, ¿verdad? ¿Por qué también se tardó con el luminol? ¿Por qué no se hizo más rápido esa pericia que se tenía que haber hecho? ¿Cuáles son las partes del cuerpo y los fluidos? Porque también hay que, en los fluidos del estómago y en otros sitios, entre ellos también de la sangre que se extrae de algunos lugares particulares, entre ellos de una arteria principal, es para saber qué medicamentos le dieron a ingerir a María Fernanda. Son tantas cosas que queremos ahora hablar con ella, que ella participó de esta pericia, o en todo caso con la jueza Catalina Riquelme, que es la que participa directamente porque hablamos que Fernanda es menor, María Fernanda es menor, entonces ese es el interés que tenemos, que tener también respuestas de qué sigue en todo esto, porque ya los padres no están en esa casa, ojalá que nadie haya entrado, porque no hay evidencia que se pueda ocultar por tanto tiempo. Dentro de todas las precariedades, porque eso también decía el doctor Pablo Remir, porque no tienen ciertos estudios para hacer aquí. Pero se llevaron varias muestras que deben ser analizadas. Y ahí quizás vamos a tener un panorama más grande, porque hasta ahora no se puede decir si le dieron de ingerir tal medicamento, porque eso recién con los fluidos gástricos, con la extracción de la sangre, se va a saber con exactitud qué le dieron de consumir a María Fernanda. Qué muerte terrible. Quizás ella ya estaba desmayada, Carlos, ciertamente cuando por el golpe en la cabeza estaba inconsciente, pero otra vez la queman, otra vez la hacen padecer y el bebé seguía vivo. Sí, Carlos. Ambas personas, tanto la mamá como el bebé, ya es no solamente Doble feminicidio. Doble homicidio, sí, con el agravante de que había una vida cuya vida se protege desde la gestación. Realmente tremenda la... Desde la concepción. Sí, desde la concepción. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que vaya pasando allí también. Por ahí sí tenemos la posibilidad de hablar con la fiscal, con la jueza allí. Vamos a estar muy pendientes, Blanca. Bueno, estamos atentos a la salida de la jueza y ojalá que la fiscal también diga, bueno, sí, ya ordeno que se haga el luminol y vamos a tener la escena del crimen exacta. Bueno, perfecto, gracias. Y eso va también a corroborar si el cuerpo estuvo o no allí en la casa y en qué parte de la casa. Exactamente, y sobre el punto que estaban tocando Blanca y vos, don Carlos, el tema de que ambas personas estaban vivas en el momento de que le prendieron fuego. Él, al ser menor de edad, según lo que leí, solamente puede estar expuesto a 8 años 8 de años, cárcel, que es la pena máxima. porque no hay agravantes cuando es menor de edad. No, Tremendo. 8 años. O sea que él a los 25 años podría, si no antes, podría estar por la calle de vuelta. ¿Él cuánto tiene? 17 años, menor de edad, según nuestra ley. 26. Los Tremendo. 26. 8 años.
un poquito que cerca de los 26. Sí. Pero es que realmente en este tipo de situaciones habría que plantearse la necesidad de cambiar en casos como este, tan graves, tan horrorosos, tan... Claro, cuando haya agravantes. Yo decía también en una conversación privada con otros colegas, si él tuvo, a ver, la capacidad de matar como adulto, Claro. ¿por qué se lo va a juzgar como menor? Independientemente de lo que diga la Y legislación. haciendo un paralelismo, el caso del menor de edad que asesinó al delivery, también menor de edad. También menor Hay que de edad. bajar ese nivel de... En base a los agravantes. Obviamente. La ley establece eso, el tema de los agravantes Pero para tipos adultos. penales. Para adultos. Para adultos, claro, no en los menores. ¿Vos te acordás del caso de Amés, el chico que mató a toda la familia? ¿Recordás? Sí, 8 años, después salió preso, después lo mataron en Encarnación. Finalmente, unos años después. Bueno, y estas imágenes, ya despedimos a Blanca también, gracias por este contacto. Estas imágenes ocurrían hoy a la siesta cuando una turba enardecida de decenas de vecinos de la ciudad de Coronel Oviedo atacaron la vivienda del presunto autor de este asesinato, de Fernanda Benítez, de joven de 17 años, bueno, cuyo cuerpo fue hallado incinerado el pasado fin de semana. Se registraron incidentes con la policía, primeramente llevaron unos neumáticos, echaron abajo el portón de hierro, parte de la muralla, y después fueron hacia la parte trasera de la vivienda, donde sí lograron ingresar y prender fuego, pero fuego que fue después finalmente controlado. Terrible, realmente la policía tuvo que reaccionar, hubo un cordón, finalmente hubo gente que lanzó bombas molotov. Veíamos una imagen inclusive que en una de las bombas salpicó un poco de alcohol a uno de los manifestantes que estaban saliendo del portón. Echaron abajo el portón principal, parte de la muralla, hasta que la policía finalmente terminó resguardando. Una compañía de bomberos de la zona de Oviedo se tuvo que hacer presente en el sitio para evitar que esto sea grande. Vamos a compartir la nota de lo que pasaba en ese momento. Para lograr protección de los campos azules. ¿Cómo hace eso? Un fin de guardia está degradado. Acérquese más, acérquese más. Y bueno, esta es la invitación Eso es digo, ese es corrupto. Día, vos, corrupto. Enfrente de todos ustedes, ellos quemaron a mi prima allá. Enfrente de todos nuestra comunidad. Ellos quemaron a mi prima. Corrupto, corrupto lo que Bueno, ahí está, ya pintarrajearon la muralla, Armando Silva, Bernie Silva, profe Karen, ella es la mamá del joven. Asesina, fiscala vendida. Y el padre es funcionario penitenciario. Y la duda que quedaba con mucha gente es cuánto puede ganar un funcionario, un guardia penitenciario y una docente para tener la casa que tienen. Entre todo lo que se está cuestionando ahora a partir de este hecho, el supuesto parentesco o amistad entre la fiscal y la familia, inclusive la Fiscalía General mandó a un grupo de fiscales para acompañar en la investigación, teniendo en cuenta la gravedad y la indignación que generó la reacción de todos los vecinos. Y no me quiero imaginar ahora que se sepa bien lo que dijo el doctor Pablo Lemier acerca del resultado de la autopsia, cómo va a tomar la gente, teniendo en cuenta que cualquier chispa va a ser motivo de incendio, la reacción, la indignación, el enojo. Y la familia que aparentemente ya no está en el sitio, decían algunos que estarían en algún hotel resguardados. No sabemos cuál es la condición realmente de ellos, sabemos que el joven ya fue imputado. Sí. Aparentemente la amiga con la que compartía mensajes de texto. Y que es la que le instruía de qué manera tenía que hacer el procedimiento de aborto y de qué manera también proceder después de su descompensación. Grave realmente. Y bueno, ya no solamente es él, sino también hay otra amiga que está imputada y también no se descarta la posibilidad de imputar a los padres. Exactamente, porque uno piensa, 17 años, no va a tener la capacidad solo de planear todo esto, de armar una fosa, de matar al perro, de poner ahí el cuerpo, prenderle fuego. Bueno, trata uno de imaginarse que no va a poder hacerlo solo. Habría que ver también qué implicancia tienen los padres
a partir de todo este suceso que está conmocionando no solamente Coronel Oviedo, sino todo el país. Totalmente, el país está pendiente de lo que está pasando en Coronel Oviedo. Hay mucha indignación de toda la población. Y hoy, después de este testimonio de Pablo Lemir, creo que a nivel país, de la manera cruel en la que una joven de 17 años termina muriendo. Y aparentemente en una situación de embarazo que el joven no aceptaba porque él estaba en pareja. Con otra, obviamente. Con otra, sí, con otra. Entonces, buscó, entre comillas, asesoramiento, evidentemente la persona menos indicada. Aparentemente se pretendió inducir al aborto. No ocurrió. No ocurrió. Ella se descompensó, se desangró. Y bueno, finalmente termina con 2 certeros golpes en la cabeza que la dejan inconsciente, pero estaba viva. Y en esas condiciones le prende fuego. Realmente macabra la historia. Y el padre, un padre de familia que está tremendamente compungido, dolido, indignado. Sí, señor. Y hablaba esta mañana más temprano nuestra compañera Yudico Lexa, que se encuentra en esa zona del país, hablando acerca de la manera en la que él actuó investigando. Inclusive fue él, decía él, que le pasaba fotografías del novio a la fiscalía. Él se movilizaba y que finalmente se sintió solo, que directamente no lo ayudaron en la búsqueda y que desde el minuto 1 hablaron de este muchacho porque una compañera, una amiga de su hija le había indicado que aparentemente tenía algún tipo de relación con este muchacho. Así es, esto está pasando, reiteramos, a estas horas en Coronel Oviedo. Está Yudico Lexa siguiendo de cerca allí, estamos acá también en distintos puntos para tener reacciones. Hay mucha gente que está hablando, opinando al respecto. Y una fiscalía que se tiene que poner a la altura de las circunstancias para deslindar cualquier tipo de sospechas que incluso el propio padre de esta joven hizo referencia de ciertos vínculos, incluso hacía referencia de vínculos políticos también de la zona, el papá electorales. Sí, luego de la inspección se informó que se halló un feto de aproximadamente 14 a 15 semanas, un feto íntegro de sexo masculino, y también se halló otros signos que eventualmente serán detallados en el informe correspondiente. ¿La situación de los padres? Signos, ¿perdón? Que ya tuvo hemorragia o de lesiones. Según lo que dijo el médico forense, hay algunos signos que justamente por la complejidad del caso y para poder asegurar el resultado de nuestra investigación, yo no quisiera brindar aún. ¿Cuántas muestras fueron llevadas? Varias muestras que tengo aquí y que tengo que encontrar, tengo que ir a presentar en laboratorio forense para el análisis. Pero sobre la planificación, hay chats que se revelan de una conversación entre esta joven de 19 años y él, donde hablan de cómo matarle a ella. ¿Esto qué tanto agrava toda esta situación? ¿Podría confirmar también eso? Sí, porque agrava, porque justamente la autorización judicial que se obtuvo para poder hacer el análisis de ese teléfono celular es lo que a nosotros nos motivó a pedir el primer allanamiento del domicilio del adolescente. Justamente porque en uno de los mensajes decía que la intención era sí, enterrarle en un terreno de al lado de su casa. Justamente esa primera vez que se allanó esa vivienda, nosotros con los investigadores estuvimos en el lugar y justamente se hizo la revisión del terreno, un terreno baldío que queda al lado de la vivienda, no así el otro terreno donde finalmente fue encontrado el cuerpo de María Fernanda. Con respecto a la vinculación de los padres, ¿El DVR se puede abrir como para poder constatar? El resultado del DVR yo no tengo conocimiento, teniendo en cuenta que toda la mañana estuve acá. Sí tengo conocimiento de que ya estaban en contacto con un técnico como para poder hacer el desbloqueo correspondiente. ¿Él manejaba los códigos del DVR, el menor? No, eso yo no puedo decir. Fiscal, con respecto a la vinculación de los padres que se tiene ahora, ellos todavía no están detenidos. ¿Hay algún tipo de vinculación de ellos con este hecho?
Se está investigando, ellos pusieron a disposición sus teléfonos celulares y eso una vez obtenida la autorización judicial correspondiente, que yo no llegué a ver porque justamente vine aquí a Asunción para esta autopsia, entonces cuando se tenga el resultado se verá si efectivamente tienen o no vinculación con el caso. Respecto a la estudiante de medicina que está prófuga, no se sabe todavía nada. Ella ya fue imputada por varios hechos punibles, ya se sacó también una orden de detención el día de ayer. Doctora, en esos chats también se habla de un suministro de medicamento aparentemente abortivo que no hizo efecto. Si esto nos conecta con la farmacéutica, ¿su responsabilidad en todo esto, doctora? Y eso justamente es lo que les dije, que no quisiera apresurarme, pero sí, eso está a la vista y eso se tendrá en cuenta en su momento. Doctora, la respuesta a las críticas en su contra, supuestamente es allegada a la familia o a políticos de la zona, ¿qué dice de todo eso? Bueno, sí, he visto varios comentarios y algunas críticas afirmando que soy madrina del imputado y no hay nada más falso, no los conozco, no conozco ni a su mamá, a su papá, a su familia, ni a su entorno. Es totalmente falso y estoy con la conciencia tranquila, con la idea y la esperanza de poder seguir trabajando en este caso para lograr finalmente luego de la investigación hacer el allanamiento y conseguir una sanción. Doctora, ¿perdón? Se hablaba también de la tardanza en hacer el allanamiento a esta casa de los padres. No se puede hablar de tardanza teniendo en cuenta que la joven María Fernanda desapareció el martes 27. Sus padres realizaron la denuncia el miércoles 28, ingresó a las 18:09. Esa misma noche, a las 20 horas, nosotros ya emitimos una orden de búsqueda y eso está todo documentado con el cargo de la Dirección de Policía del Departamento de Caguazú. Está. Y el allanamiento a la farmacia se hizo el jueves y el allanamiento a la casa se hizo el viernes. Todo a medida que íbamos consiguiendo las informaciones por parte de los investigadores y de los testigos, a medida que ellos nos brindaban los datos, nosotros ya emitíamos las autorizaciones correspondientes. ¿Cómo sería ahora la imputación? Porque hablamos de 2 fallecidos. Claro, del bebé. Eso se ampliará oportunamente. ¿Cuál sería la figura que entraría? Primeramente hay una tentativa de aborto que ya fue imputada y vamos a ver oportunamente cuando tengamos el informe de la autopsia qué figura es la que se adecua correctamente. Yo no puedo asegurar ahora, pero sí ya está imputado él por feminicidio y tentativa de aborto. ¿Hay posibilidades de imputación a los padres? Por supuesto, nada se puede descartar. Nada se puede descartar. Primeramente tenemos que tener algunos indicios que indiquen que ellos tuvieron alguna participación. ¿En algún momento les refirieron que el perro de ellos se había muerto? Porque aparentemente para tapar el olor también mataban a su perro. Escuché esa versión. Yo estuve el sábado por la noche en el lugar del hallazgo. Estuve presente cuando se sacó el cuerpo de María Fernanda del hoyo donde estaba cubierta por ramas y un poco de basura. En el lugar no había ningún perro. Ahora sí, el día domingo, el día de ayer, por la mañana, el equipo técnico se volvió a constituir en el lugar de modo a poder encontrar algunos fragmentos de huesos, teniendo en cuenta que el brazo izquierdo de la víctima se había encontrado desmembrado. Entonces, buscando esos restos óseos, es que se halló, se visualizó a unos metros del lugar, aproximadamente 5 metros del lugar, otro montículo de basura, y los investigadores procedieron a revisar ese montículo y fue allí que se encontró el perro. No estaba junto al cuerpo de Fernanda. ¿Pero era el perro de la familia? No se sabe eso. Yo no tengo conocimiento, en ningún momento nadie me mencionó. Doctora, ¿dónde creen que fue la escena del crimen? ¿Dónde ella la mataron? ¿En el baldío, en la casa? En la casa. En la casa. De los padres. ¿Y los padres no se dieron cuenta de esto? Porque dicen, según el forense habla de que el mismo día de la desaparición ella murió. Así es. Los padres indicaron que ellos se encontraban trabajando, que ellos no estaban en el lugar, en la vivienda. ¿17 hasta la fecha que se encontró, nunca estuvieron en la casa? Sí, por supuesto. ¿Y no sí, se olió nada, doctora?
Ellos no manifestaron nada, inclusive ellos dicen que tuvieron una vida, una rutina totalmente normal, de acuerdo a su horario de trabajo, a sus actividades, y dicen no haber visto nada. Doctora, por último, usted cuando se constituye en la residencia para el primer allanamiento, para la extracción del DVR, estaban todos los miembros de la familia, se mostraban nerviosos, incluyendo al menor. No, el menor no estaba. La primera vez que allanamos la casa, él ya estaba desaparecido. Él estaba desaparecido. ¿Se denunció también eso? Sí, así es. Los padres estaban ciertamente preocupados porque no sabían nada de su hijo. Él había salido en moto sin teléfono como para poder comunicarse. Ellos sí fueron muy colaborativos con el equipo que hizo el allanamiento, nos mostraron, nos indicaron cada una de las dependencias de la casa, nos invitaron a pasar, nos mostraron, inclusive accedieron al retiro del DVR de la vivienda, nos mostraron todas las dependencias de la casa, que es bastante grande, y después anunciaron que iban a hacer una denuncia por desaparición de personas si es que su hijo no regresaba esa noche. Ahora, el celular de ella era de la línea iOS. ¿No pudieron rastrear en dónde fue la última señal o antena? Se está aguardando el resultado de esa... Es decir, no hubo inmediatez con la tecnología tampoco. Y ya ves. Doctora, si bien usted estuvo aquí toda la mañana, seguro sabe que se atacó la casa, se prendió fuego, ¿eso afectaría también a posibles pruebas o en parte de la investigación? Sí, por supuesto. Justamente esa era nuestra preocupación, porque si el equipo operativo del laboratorio forense fue hasta allá, justamente para encontrar algunos indicios que puedan aportar al esclarecimiento de este caso, y si se llegó a quemar, si se llegó a incendiar, se van a borrar todos los rastros. Entonces esa es una preocupación. Ahora están buscando también el elemento en el que fue transportada esta joven. ¿Van a ir a buscar también esos elementos? O sea, o lo llevó en brazo o le llevó. Yo tengo entendido que esta mañana mis colegas estaban por presentar una nueva solicitud de allanamiento. No sé si estarán en el lugar o no, pero sí, por supuesto que se va a buscar todo el elemento. Porque también un objeto contundente habría sido. El día de ayer nosotros encontramos ciertos objetos que nos llamaron la atención. Una pequeña sierra de aproximadamente 30 centímetros, si no me equivoco, que tenía algunos rastros, tenía pelos y tenía unos rastros de grasa. Pero también encontramos que en los congeladores de la casa había carne, restos de animales silvestres, o carne en general. Entonces podría ser también compatible con eso. De todos modos, eso se levantó como indicio, eso tiene en su poder la gente de criminalística. También se encontró una pala que también está en poder de criminalística, y eso pudiera ser un elemento contundente compatible con las lesiones sufridas. Compatible con las lesiones, entonces, porque no hay una herida cortante ahí. Así es. Para reiterar nomás, fiscal, habría sido quemada viva entonces María Fernanda. Así es. En los análisis de sangre y del estómago serían para confirmar si le dieron de ingerir Cytotec. Sí, es probable, sí. Eso vamos a elevar ahora para su análisis correspondiente. En la casa no encontraron nada, ¿verdad? De fármacos de ese tipo. No se encontró nada, no se encontró nada. Doctora, ¿qué le diría a la ciudadanía? Porque ya María Fernanda va a salir en instantes hacia allá. Bueno, acompañar a la familia, que es lo primordial en este momento, brindar el apoyo a la familia, una oración por el alma de esta joven, y se solicita también el acompañamiento a las instituciones, que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, con todas nuestras herramientas, nuestros recursos humanos, como para poder esclarecer este caso y lograr en su momento la justicia tan anhelada. Va al laboratorio forense ahora, doctora. Así es. Doctora, ¿a qué se bueno, menor? 17 años, hablamos de cargo de feminicidio, hablamos probablemente de la muerte de un niño en estado de gestación. Y bueno, ¿Tienen en cuenta eso? Sí, por ahí está la fiscal del caso, Gladys Torales, sí, a la salida del medicina forense de la fiscalía tras el
conmovedor y crudo relato del propio doctor Lemire, exactamente, sobre de qué manera habría muerto esta joven Fernanda. Ya periodísticas nos obligan a permanecer en pantalla y sé que estuvo ahí aguardándonos. ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo andás? Vos que sos médico, doctor. Muy buenas tardes, Carlos, para vos, para Carlos, y Juan Carlos, en realidad Carlos Alberto y Juan Carlos, para toda la audiencia. No, estaba escuchando, la verdad que es dantesco, sí, todo lo que estamos escuchando, terrible. Bueno, hoy vamos a tener, como todos los lunes, en diálogo franco, en primer turno, al doctor Ricardo Caballero. Él es un conocido historiador. El doctor Ricardo Caballero nos va a hablar de uno de los hechos más trascendentes del periodo de posguerra del 70. Este escenario que ustedes estaban relatando, dantesco, es bastante similar al escenario de posguerra. Un país devastado, prácticamente desaparecido, las tropas, el ejército invasor estaba ocupando Asunción, morían 100, 200 personas por día después de la guerra del 70, cada día en Asunción, y la gente del interior se concentraba porque tenía más esperanza, se crea un equipo para ayudar a la gente. En fin, los gobiernos se suceden, todos tutelados por el Brasil, y en el año 1877, un 4 de enero, se crea el Colegio Nacional. El Colegio Nacional se creó a imagen y semejanza del Colegio Nacional de Buenos Aires. Era un colegio de pupilo para que los estudiantes más pobres del país puedan estar ahí. Inicialmente, Carlos se le ofreció el Palacio de López actual, el Palacio de Francisco Solano. Allí estuvo la tropa brasilera, entonces estaba abandonado, no había nadie, se ofreció ese local. Era demasiado grande para las aspiraciones del colegio, muy costoso el mantenimiento. Y finalmente quedó en lo que hoy conocemos como Colegio Nacional de Niñas. Posteriormente se trasladó a lo que es el predio actual en el barrio Pinosá, Colegio Nacional, y cambia su nomenclatura a Colegio Nacional de la capital. Ahí surgieron, creo que 22 expresidentes de la República. Lo mejor de la educación paraguaya en un país devastado ocurrió con la creación del Colegio Nacional, y ese tema vamos a tocar con el doctor Ricardo Caballero, quiénes fueron sus directores. En su gran mayoría el cuerpo docente y director inicialmente fueron todos extranjeros, quiénes se destacaron, quiénes fueron la primera promoción, por qué el Colegio Nacional es considerado semillero para la Facultad de Derecho, dónde funcionaba la Facultad de Derecho. Hoy, con el doctor Ricardo Caballero, vamos a hablar de la historia del Colegio Nacional. Y al segundo término ya vamos a tocar un tema de interés, el Instituto de Previsión Social. Vamos a estar con el miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, el doctor Carlos Pereira. Nos va a acompañar vía Zoom el sindicalista Pedro Aley, y vamos a hablar de, ¿es factible, es probable, se puede hablar de aquí a poco de un banco previsional? Paraguay puede tener un banco previsional, ¿cuáles son los costos, beneficios, riesgo, beneficio de un banco previsional? Vamos a tocar hoy con el doctor Carlos Pereira, acompañado del doctor Pedro Aley. A las 21, en diálogo franco, esta noche con dos temas más que interesantes: el Nacional de la Capital, histórico, centenario, y después un poco hablar también del IPS. Muchos estamos muy pendientes, aquellos que estamos pronto a jubilarnos, obviamente, ¿qué nos depara en el futuro cercano? O vamos a ser simplemente ya aquellos que se van a sentar a mirar de qué pasó con nuestros aportes durante tanto tiempo. Y este es el momento en el que hay que tomar un golpe de timón y hacer las correcciones necesarias. De lo contrario, dentro de 10 años esto no va a existir. Tal cual. Bueno, por eso es importante la visión de un miembro del Consejo de Administración, claro. Y por otro lado la presencia de un sindicalista. El doctor Pedro Aley es un conocido luchador por las reivindicaciones de los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social. Imperdible hoy, como todos los lunes, Juan Carlos, a las 21 horas por C9N hasta las 22:30 horas, si Dios permite. Nos vemos. Un abrazo, doctor. Abrazo, gracias, doctor. Gracias. Ya venimos.
financiera. Jamás, y me hizo mucha falta. Sí, muchísimo. Yo también. Bueno, lo hemos invitado al doctor Carlos Pereira, funcionario en el sector público, privado también, de larga data. Él es doctor en Ciencias Contables por la Universidad Católica, fue presidente del Banco Nacional Fomento, hoy está como uno de los miembros del Consejo de IPS, siempre vinculado al sector financiero. Y me encantó, por eso quería invitarlo hoy. El libro que lanzó la semana pasada se llama El Camino hacia la Libertad Financiera, pero más que nada va enfocado para tratar de tener una guía esencial acerca de cómo entender la función de las finanzas personales y empresariales, que es fundamental. Es muy importante. Sí, la educación financiera. Y recién lo comentaba justamente acá, acerca de algunos ejemplos. Y bueno, tratar de entender un poquitito que no es tan complicado había sido. O bueno, por lo menos desde sus palabras aparentemente no es tan complicado. Claro. Doctor, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar acá. Bueno, por la invitación. ¿Este libro qué nos enseña, doctor? Bueno, realmente eso resume un poco casi la historia de mi vida, ¿verdad? De todo lo que yo vine pasando, varios tipos de crisis, empezando en el sector financiero en el año 98. Luego, 4 años más tarde, con otra crisis que azotaba el sistema financiero, donde me tocó estar al frente de la liquidación de uno de los bancos más grandes del sistema en ese momento. Y hasta que en el 2012, al llegar al BNF como presidente, ahí terminé de entender el enorme perjuicio que causaba en la gente el endeudamiento, la cantidad de deudas que tenían y los ahorristas que habían perdido su dinero en las crisis financieras anteriores, ¿verdad? Todo eso y al llegar hace un año, 8 meses al IPS, también me afectó mucho ver que los jubilados tienen problemas de educación financiera, además de que las pensiones que cobran tampoco les alcanza para la cantidad de tratamientos, medicación y un montón de necesidades básicas que no cubren. Ustedes saben que el 60% de los jubilados no tienen casa, por ejemplo. Y yo creo que eso me ha motivado como para decidirme ya tenía escrito varias cosas, pero realmente eso me impulsó a que tome esta iniciativa de hacer un documento, presentar una bibliografía que más que un libro de finanzas personales y que hable solamente del manejo del dinero, de cómo se puede administrar mejor, ahí yo doy pautas y hablo de mi propia experiencia, de que a veces uno tiene que perder todo para resilientemente iniciar de nuevo, ¿verdad? Entonces eso está un poco orientado a los jóvenes que no pierdan su tiempo, que desde el primer día que trabajen, no importa en qué actividad, tengan el hábito de guardar el 10% de lo que ganen, no se van a arrepentir porque mañana el tiempo pasa inexorablemente y hasta el dinero que uno pierde se recupera, pero el tiempo que uno perdió difícilmente va a recuperar. Entonces, toda esa vivencia, esas reflexiones, esos conocimientos, trato de transmitir a través de esta bibliografía, que más que un libro de finanzas es un manual de vida, ¿verdad? Es un manual que en las distintas facetas de la vida de una persona, sea joven hasta un niño que esté leyendo, con la ayuda del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela, va a poder perfectamente interpretar el valor y la importancia del dinero, ¿verdad? Vivimos en una sociedad muy consumista, los programas tienen espacio de publicidad y marketing demasiado inteligentemente preparados como para inducirnos a gastar. Y muchas veces gastamos en cosas que no necesitamos y terminamos después arrepintiéndonos, pero ya luego de haber hecho el gasto, ¿verdad? Por ejemplo, somos muy proclives de tener el celular del año, pero no tenemos para cargar saldo. Compramos prenda de marca y andamos en colectivo o pagamos en 18 cuotas y muchas veces eso no hace a la persona, ¿verdad? O sea que el tener dinero no es solamente poder comprar y no por tener dinero tendríamos que ver en qué gastar o en qué comprar, sino que tendríamos que poner en el primer lugar el ahorro de 10% como si fuera un gasto y a partir de ahí desarrollar la lista de necesidades más prioritarias como para poder gastar con responsabilidad, con conciencia. Y de eso se trata, ¿verdad? Trato de llegar a las distintas categorías de personas, a las distintas características. Yo suelo escuchar
trabajo mucho, pero no me sobra, dice la gente, ¿verdad? Y yo creo que hay que hacer siempre, como contador que soy muy pragmático, pero también soy muy detallista en el manejo del dinero, ¿verdad? Trato siempre de anotar todo, de manera que uno, al anotar, uno pueda después hacer un repaso de los conceptos, ¿verdad? Como para poder, por ejemplo, si adoptamos las costumbres de salir a cenar todos los viernes, son 4 viernes en el mes, a lo mejor uno es suficiente o a lo mejor no hace falta tampoco, ¿verdad? Entonces, el salir significa moverte, cargar combustible, pagar la cuenta, pagar la propina. Y si uno suma todo eso en una semana, en 2 semanas, en un mes, y dice no me alcanza, yo creo que con esas pequeñas identificaciones de rubros, de gastos superfluos, van a ir formando ese colchón de seguridad que yo le llamo, de tener el hábito de ahorrar para después invertir en otros activos que produzcan dinero mientras uno esté trabajando. Esa es la generación de ingreso pasivo. Por ejemplo, si yo compro un auto usado y lo hago con un crédito, la gente me dice, ¿eso es bueno o es malo? Y depende, ¿verdad? La deuda buena y la deuda mala depende de los objetivos y de las aplicaciones que uno le da a ese dinero. Si yo ese vehículo voy a hacer trabajar por decir, en Vol, voy a tener que pagar al chofer, voy a pagar los gastos de combustible y aún así me queda saldo para pagar la cuota de ese auto, que en 12, 15 meses voy a cancelar. Y entonces me voy a quedar con un patrimonio que va a ser ese auto por el cual ya no voy a deber. Esa es una deuda buena porque está generando una productividad, está generando un ingreso mientras yo estoy trabajando. Y de eso se trata, ¿verdad? Tratar de que la gente identifique su propio potencial, en qué es bueno y que haga eso en donde él sobresalga de acuerdo al talento que tenga. Y instarle a los jóvenes, ¿verdad?, a que no tengan miedo de fracasar. El fracaso finalmente es parte del éxito. El éxito es un proceso y cada proceso nace con un objetivo y luego con un plan de acción para poder llevarlo a la práctica. Doctor, este tema de la libertad financiera, ¿es posible para aquellas personas, aquellos obreros que ganan solo el salario mínimo? Yo diría que para cualquier tipo de ingreso, para mí es posible el ahorro. Me tocó a mí personalmente, perdí mi trabajo y me encontré a mí mismo, por decir de una manera breve, y por eso dije al inicio que uno a veces tiene que perder todo para poder ver, porque finalmente cuando uno no tiene dónde ir o qué hacer, lo único que hace es ver qué puede hacer y cómo hacer, y sobresalir en lo que puede y en lo que sabe hacer. En las crisis están las oportunidades. En las crisis están las oportunidades. Por algo los orientales, ¿verdad? Crisis en muchos idiomas significa una oportunidad oculta, ¿verdad? Y a veces nos quejamos de muchas cosas hasta que vemos realmente otras personas que necesitan mucho más que nosotros. Y somos nomás luego proclives a quejarnos, ¿verdad? El paraguayo se queja de todo, pero hace muy poco por tratar de ocuparse más bien de sí mismo y no de lo que está al lado ni de lo que está en el frente, ¿verdad? Somos nos queremos comparar mucho de repente porque tiene el compañero, porque tiene el vecino, el auto que tiene, y a veces nos endeudamos por auto. Yo cuando doy charlas suelo preguntar, hagan un ejercicio de cuánto más o menos ganaron en los últimos 10 años. Y le hago repetir a la gente y se sorprenden por lo que representa el monto. Es importante, es mucho, ¿verdad? Y después les digo, y en otra hoja anoten qué tienen. ¿Tienen casa? No. Todos tienen vehículo. Y la gran mayoría tienen vehículo endeudándose. Sí. Entonces, ¿en qué gastaron todo lo que ganaron en los últimos 10 años? Y no pueden explicar. Tremendo. Y le digo, levante la mano el que hizo un presupuesto, tampoco levanta, ¿verdad? Entonces, si con esas pequeñas cosas, ¿verdad?, si empezamos a adoptar esos pequeños hábitos, yo les aseguro y les garantizo de que van a empezar a gastar mejor y que van a empezar a guardar y a ahorrar y ver los efectos de incorporar esos hábitos, porque finalmente depende mucho de la disciplina de cada uno, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros nos vamos al súper
y a lo mejor llevamos una lista y a lo mejor en la fila mientras esperamos para pagar la cuenta empezamos a cargar chocolate, dulce y otras cosas y sacamos el yogur, sacamos el queso y sacamos lo que finalmente hace falta en la casa y terminamos comprando lo que nos hace falta y lo que a lo mejor no, a mí el azúcar, por ejemplo, no quiero, ¿verdad? Y compramos cosas que no solamente nos saca plata del bolsillo, sino que nos afecta en la salud. ¿Es posible pensar como en nuestros países, usted hablaba de los países orientales, donde la educación financiera forma parte de la educación de la niñez? Y ellas crecen con una materia que se llama educación financiera para saber cómo ahorrar y de qué manera utilizar. Además de que también es una educación en el hogar. Así mismo, Carlos. Eso que tocas es muy relevante y me tocó a mí estando al frente de la banca pública. Nosotros hicimos el producto de compra de deudas. Me acuerdo muy bien como si fuera hoy. Había más de 6.000 maestros sobreendeudados, demandados y policías también. Y entonces nosotros hicimos un producto denominado compra de deudas que consistía en consolidar todas las deudas que tenía en un solo lugar para que solamente le deba al banco a una tasa de 9% y a un plazo razonable, como para que la cuota no solamente termine extinguiendo la deuda de todo lo que debía en forma dispersa, solamente al banco y al final cada funcionario tenía un resto que ya no tenía en otras ocasiones, ¿verdad? Porque al final, imagínate, si vos todo el día trabajas, pero ni siquiera ves el fruto de tu esfuerzo, ¿qué motivación puedes tener, verdad? Vas a frustrarte, vas a crecer en un ámbito de negatividad donde vas a llegar a tu casa, te vas a pelear con tu pareja, con tu gente, no vas a poder tener la tranquilidad que tendrías que tener con los hijos para hablar de dinero, porque vivimos también en una sociedad con mucho tabú, a veces hasta creencias religiosas, de que hay gente que cree que el tener dinero no es bueno, te va a ir al infierno, no te va a ir al cielo. Y tenemos que ir rompiendo esos moldes, tenemos que ir rompiendo esas costumbres. ¿Y nunca le presentaste a tu par en su momento, ministro de Educación, la posibilidad de incluir la educación Sí, lo hice. financiera? Cuando yo estaba como presidente del BNF, de hecho que hicimos un libro en el banco también de educación financiera. Eso se ha propagado bastante en el ámbito de la ENIF, que era la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Y fue trabajándose de a poco, pero nunca se incorporó a la malla, ¿verdad? Cuando fui ministro de Planificación también la misma cosa, habíamos pedido que se incorpore en las escuelas, que se hable de educación financiera, que se hable de dinero. Y ahí lo explico muy bien en el capítulo 1, cuál es la diferencia entre la educación académica y la educación financiera, ¿verdad? La educación académica es, para que la audiencia entienda, es la que todos tenemos, ¿verdad? No vamos a la escuela, no vamos al colegio. Los que tuvimos la suerte de ir a la universidad y terminarla, después un posgrado, un masterado y un doctorado, no todos tienen esas posibilidades. Entonces ahí es donde llega un estancamiento para la gente que termina trabajando en un lugar 10, 20 y 30 años y finalmente se olvida de haber forjado su propio futuro con esas pequeñas dosis de ahorro que en el tiempo, a través del interés compuesto, que también explico ahí cómo funciona, puedan construir su propio futuro como para complementar lo que mañana va a ser su pensión o su jubilación, ¿verdad? Yo considero de que no hay edad para empezar en esto. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Warren Buffett es para mi gusto el inversor. A mí me gusta su característica, no entra en especulaciones, es una persona, contador también, hace su análisis financiero de las acciones que va a comprar, tiene una visión prospectiva hacia adelante de largo plazo, no es inmediatista, no es que espera resultados mágicos ni fantásticos que no existen. Y también incorporo todo lo que hoy la disrupción tecnológica, la innovación ofrece, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las criptomonedas, que no pidieron permiso para instalarse en el mundo, pero sin embargo hoy hasta son adoptados ya por muchos países como reserva, como moneda de resguardo de los inversionistas. Ese es un punto en nuestro país que falta, doctor, porque nuestro país todavía no acepta las criptomonedas y aquellos que tienen granjas te dicen que si el banco se entera de que vos estás trabajando con una cripto, directamente te cierran la cuenta. ¿Eso es cierto, sí, doctor? Y se dicen muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que acá vamos a empezar a tener un gradual proceso de incorporación seguramente
porque desde el momento que esto ya está en el mundo instalado, ¿verdad? Ustedes pueden ver a través de las noticias, todos los días son noticias, y de alguna manera en algún momento nuestro país también va a tener que tener reglamentaciones que hablen sobre cómo manejar este tipo de activos, de criptoactivos, porque en el mundo ya es una moneda, ya es un medio de pago. Ahí está el famoso ejemplo en el 2010 de las 2 pizzas que dieron origen a la comercialización del Bitcoin, ¿verdad? Cuando estaba en 0,0025 centavos de dólares, y eso equivalía a 10.000 Bitcoin. Imagínate hoy las dos pizzas. Cada 22 de mayo se hace como el día de la pizza mundial, ¿verdad? Sí. Hoy el Bitcoin está aproximadamente en $104.000. Imagínate $208.000 por un par de pizzas. ¿Quién pudo haber tenido esa visión, ¿no? Ni esa creencia de lo que hoy iba a valer esa moneda virtual, ¿verdad? Interesantísimo. Mira, este es el libro para la gente interesada. Una lectura, yo creo que obligatoria en estos momentos, y es para toda la familia. Está concebido en un lenguaje precisamente para que los padres puedan compartir con los hijos también, y es muy importante. El camino hacia la libertad financiera. Doctor Carlos Alberto Pereira Olmedo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el libro también. Vamos a comenzar a leer acá con Juan Carlos, ya que no tuvimos la oportunidad de que nadie nos enseñe en su momento. Nunca es tarde, ¿eh? Absolutamente. Doctor, un placer. Al contrario, Carlos, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y siempre estamos a la orden. Está ya en las mejores librerías del país. Lectura recomendada. Sí, totalmente. Doctor, un gusto. Ya venimos. Seguimos hablando de esto que sin lugar a dudas es la noticia del día, teniendo en cuenta las últimas declaraciones que dio el doctor Pablo Lemir, de la manera en la que asesinaron a esta joven quemada viva, aún con el feto adentro. Hablaba de 18 semanas de sexo masculino. Pero antes de que esto ocurra, el principal sospechoso, este joven de 17 años, compartía una serie de mensajes con una supuesta amiga, con quien hablaba de cómo podría terminar con la vida, no solamente del bebé, sino también de ella. Vamos a darle lectura. El 27 de abril dice: tengo un problema. Tomó la pastilla, nos imaginamos que es la pastilla para abortar, y no le funcionó. Hizo ayuno y ponele que 1 hora después comió tallarín. La amiga le responde: ¿y cuánto fue? 1 nomás. Yo te dije que tanteé con 2 pancraciol, dice. Pancracio. Tipo, lo peor de todo es que se están hablando en tono de burla, en tono de broma, de un tema tan grave. Hola, ¿te acordás de todo lo que me dijiste para hacer? Nada de eso funcionó. ¿Y será que no hay posibilidad de que te encuentre alguna forma de que ella se vaya con alguien que le haga perder? Te voy a pagar y todo si querés. Ese es uno de los chats. Compartimos la siguiente captura. Esto que se dio a conocer después de tener el teléfono del joven detenido. El 22 de mayo. Si le mato a ella y le entierro en el terreno de al lado, le pregunta a la chica, y esta se ríe. Ja, ja, ja. Yo no soy abogada para ayudarte. Dice nuevamente el joven, porque ella a toda costa quiere tener. Entonces, no sabemos realmente cómo calificar a esta mujer. Le aconseja: pero si agarras una jeringa e inyectas un poco de aire a una de las venas o arterias principales, mueren después de un tiempito. Este es el consejo. Terrible desde todo punto de vista. No creo que se pueda tomar en broma semejante conversación. Sigue este mismo chat. Y si le pongo muchísimo, o sea, muchísimo aire, ella le contesta: ahí se va a pillar o va a salir. Un chiqui nomás es, y después muere así tipo raro, de onda y té nomás, y nunca se pilla, ja, ja, ja. Terrible realmente el manejo que tenían ellos de este tipo de cosas, burlándose, haciendo bromas. Luego sigue el chat: yo en casa ya sé 2, le dice el tipo. Ja, 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 le responde ella. Después de cuánto tiempo más o menos se muere, le pregunta a él. Normalmente en el día o después. Le vuelve a contestar el tipo. Se hizo
ya la prueba de sangre le salió positivo. ¿Sabes qué? Deja nomás, legalmente gracias, pero voy a hacer nomás yo lo del aire, porque no sé dónde voy a sacar tanta plata para hacer todas esas cosas. Le voy a traer en casa, le voy a dar clonazepam y después le voy a inyectar el aire. Los mensajes realmente macabros que compartía este joven con la supuesta amiga, ambos están imputados, lo decía la fiscal Griselda Torales. Esta joven que aparentemente tiene 19 años, ya sería mayor de edad, estudiante, creo, de la carrera de medicina, pero definitivamente es tétrico el modo en el que ambos hablaban de cómo acabar con la vida de María Fernanda y de la peor forma en la que lo hicieron, teniendo en cuenta que la golpean en la cabeza, decía el doctor Pablo Lemir, tiene los golpes en el cráneo y posteriormente la queman viva, el feto todavía adentro, y esto que genera la indignación de todo el país, no solamente de la zona de Coronel Oviedo. Vamos a compartir lo que decía el doctor Pablo Lemir al final de la autopsia. Bueno, hemos concluido la autopsia en cuanto a lo que es la externa e interna del cuerpo de esta menor lamentablemente fallecida. Debo decirles que lamentablemente vamos a dejar la muerte, la causa de muerte, como una causa de muerte en estudio. Sobre todo porque nos faltan algunos datos que vamos a tener que sacar vamos a intentar obtener del laboratorio. La joven recibió, por lo que pudimos objetivar, 2 lesiones contusas a nivel del cráneo, que probablemente la incapacitaron porque iban acompañadas de hemorragia cerebral, específicamente del lado izquierdo de la cabeza. Y esta es la parte donde todavía nos falta hacer algunos análisis. Tenemos algunos elementos que nos hacen sospechar de que muere por una intoxicación por monóxido de carbono. Es decir, porque el fuego, aspiró el fuego y eso pudo haberle causado el humo del fuego y eso pudo haber causado una intoxicación. La otra posibilidad es que muera por acción directa del fuego. Entonces, como todavía no tenemos ese resultado, que es el resultado que se le llama de carboxihemoglobina, tenemos hasta ahora solamente las características externas, que son el color rosado de la piel, que nos hace presuponer de esa intoxicación por monóxido de carbono. Hasta que no tengamos eso, no vamos a tener totalmente clara la causa de muerte. Doctor, ¿eso quiere decir que le incapacitó? No murió a consecuencia de un desangramiento y estaba viva al momento de cuando le llevan al patio, cuando le llevan al patio y le queman, ella todavía tenía signos vitales. Eso es lo más probable. Como les digo, hasta el momento no podemos concluir. Por eso empecé diciendo, esto es el examen externo e interno del cuerpo. Pero la definición final va a depender de los análisis que hagamos ahora, tanto de anatomía patológica, es decir, de los tejidos que hemos extraído del cuerpo, para mirar en el microscopio, y de la poca cantidad que pudimos sacar de coágulos del cerebro para poder ver si a partir de esos coágulos se puede analizar y determinar si hay o no presencia de carboxihemoglobina. No hay rastro de violencia aparte de... Lo que es visible son los golpes en la cabeza, que son vitales. Eso está perfectamente determinado por la hemorragia cerebral. También hay una fractura en lo que sería el radio y el cúbito del brazo derecho. Es muy difícil determinar en este mismo momento si esa fractura se produjo en vida o post-mortem. Se saca el tejido blando, el músculo que está alrededor de esa fractura, y eso se va a mirar en el microscopio a ver si tiene características vitales o no. De momento no puedo decir si esa fractura se produjo o no en vida o post-mortem. Estaba embarazada. El feto estaba dentro de la cavidad uterina todavía, y era una gestación aproximadamente de las 14-15 semanas de sexo masculino. Doctor, hay indicios en los rasgos del cuerpo que ella pudo pelear
antes de ser incinerado? Eso ya no podemos determinar, porque acá tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno es el factor de la quemadura, prácticamente más de la mitad del cuerpo está calcinado, ¿sí? La otra, el fuego está enfocado específicamente en el lateral izquierdo de ella. Por eso el lateral derecho es el que está mejor conservado. Pero ese lateral derecho, ese hemicuerpo derecho, tiene características de putrefacción. Entonces es muy difícil hablar de si hay o no signos de defensa o de lucha. ¿Qué parte mismo nos podría indicar de la cabeza recibe las lesiones? Para que ya que me están filmando, es esta parte. Es tanto el témporo parietal izquierdo como el parieto occipital izquierdo. Son dos golpes. ¿Puede ser tipo un objeto contundente de rotura de cráneo? Es un objeto contundente sin rotura de cráneo. Es un traumatismo de cráneo encefálico cerrado. ¿Cuánto tiempo de felicidad, doctor? ¿De cuándo se llama? Y estaríamos hablando más o menos del 27, 28, el día de su desaparición o el día siguiente. ¿Ese golpe la incapacita, pierde el conocimiento? Sí, ese golpe, al tener una hemorragia cerebral, es bastante probable que haya provocado la incapacitación. ¿Cuánto tiempo más o menos hasta que llega la incapacitación por ese tamaño de lesión? Y es relativamente rápido. Hay que ver si no está asociado a algún otro elemento. El problema principal que tenemos acá es que no tenemos sangre ni orina para hacer estudios toxicológicos. Entonces esa es una debilidad que tenemos tanto por lo que es el cuerpo mismo como por el sistema de investigación, porque si bien en otros países podríamos hacer un análisis de carboxihemoglobina o de tóxicos a partir de músculos, pero en nuestros laboratorios no están capacitados para eso. Eso quiere decir que ella se desmaya, pierde el conocimiento y ahí la llevan, no hay indicio de arrastre, la llevan, la meten dentro de la tierra y ahí le prenden fuego, por eso la inhalación de monoxidil. Acabo de decirte, Blanca, estamos en estudio todavía y vamos a tener que esperar los resultados de lo que podamos analizar de la sangre, de esos coágulos que sacamos, como de histología, para poder determinar toda la dinámica de los hechos. En este momento sería absolutamente precipitado que yo hable sobre eso. Básicamente porque si ella tenía ese golpe que la incapacita, pero hay rasgos de inhalación, eso quiere decir que ella todavía respiraba. Acabo de mencionar de vuelta, en este momento sería muy precipitado. Lo que tengo es una coloración rosada de varias partes del cuerpo y que me hacen presuponer una intoxicación por monóxido de carbono. Causa de muerte en estudio. ¿Cuánto tiempo tarda esos resultados, doctor? Y mira, José, el tiempo vamos a tratar de hacerlo antes posible, pero no va a ser menor de 22 días a un mes. No, gracias al doctor Pablo Lemir. ¿Se confirmó la identidad también, doctor? Ahí está, repetíamos justamente lo que acontecía esta siesta después del estudio que realizó el doctor Pablo Lemir a los restos de esta joven que fue traída justamente desde Coronel Oviedo, parte del cuerpo calcinado y, bueno, un relato dantesco de cómo habría muerto la joven Fernanda. Y el Zócalo decía también ahí, creo que es contundente, la quemaron viva y embarazada. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, y bueno, tenemos que hablar acerca de la desaparición de un hombre en la zona de Emboscada. Llegaron hasta el estudio del canal justamente los familiares desesperados tratando de tener información sobre el paradero de este hombre de 81 años que se encuentra desaparecido desde el pasado día viernes, por lo que apelamos también a la solidaridad de la teleaudiencia. Si alguien lo vio en la zona de Emboscada, comunicarse directamente con los familiares. Estamos aquí en compañía de Josefina González. Josefina, ¿el nombre de tu papá cuál es? Buenas tardes, Victorio González. Bueno, ¿él desapareció cuándo, cómo, en qué circunstancias? Él padece de Alzheimer y el viernes, mientras mis hermanos buscaron sus animales, él se quedó solo y en ese momento él salió. Y donde él está es una zona boscosa y por eso es difícil encontrarle porque hay más pasto que tierra. Y le estamos buscando a los alrededores. Hoy en la mañana, por ejemplo, se nos dio una pista que encontraron su huella hacia camino a Pasopeya. Es el camino que sale hacia Nueva Colombia. ¿Huella de botas? De botas, porque él llevó botas de lluvia.
Y tiene un sombrero verde, salió con una campera negra y un pantalón oscuro también. ¿Él padece de una enfermedad? Alzheimer. Alzheimer. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el grado de su Alzheimer? ¿A veces tiene algún tipo de...? Sí, a veces se olvida, se le presentan cosas que eran de antes. Y entonces como era su trabajo de antes y él caminaba mucho por el campo, entonces así sale y creo que se le fue difícil volver a casa. Y le estamos buscando muchísimo. Y por ahí perdido entonces aparentemente. Estará perdido, sí. Y estamos esparciendo su foto para que la gente les pueda comunicar y buscarle y volverlo otra vez a casa, sano y salvo. Audilio Sandoval, nieto en este caso de don Victorio, Victorio González. Don Victorio González, el señor desaparecido. Audilio, pues sí, de guardar niete, veces añese mía ahí. Viernes, las 4 de la tarde, o cañó la hora de abuelo lleva a muy tiempo cada zona. Aproximadamente, según suegros y se ve 50.000 hectáreas de Ahuil, Carapé. Impresionante el lugar. 3 días más correr, huracán Mama. Ahí tuvo la situación, ya que estamos en vivo gracias a C9N. Y que tuve gente cuera, gente maravillosa, linda de esta zona. Baico, ore ayuda a mí, cuando forma Pepe Jesarmo Cocaraí, a esa hina, los envían de la foto, a la foto de Pepillata y sube, oye, orebe, que la ipupore, onceja, zona de limpio, orilla de onceja, la Becaraí. La mayoría ahora no entendéis que la gente ya entonces es normal bailar o actuar con la gente. En realidad no ve la situación. Entonces, la icatu iba a pesar mocoaco caraí, ore avisa mí con número cuando te mencionaba, pues ayer haru hay tereitango porque ya tuvo con situación hoy coagina orereje. Así es que apelamos la primera vez con el Ocani. Es la segunda vez. La primera vez en menos de 24 horas ya le encontramos, pero es la primera vez que ya lleva varios días de nosotros. 3 días no saben si está, o sea, si comió algo, si tomó algo. Sí, no sabemos nada. Tampoco saben si está en la zona boscosa. O sea, ahora mismo estamos viendo fotos y videos que están enviando de la zona de emboscada, buscándolo en la zona boscosa. Boscosa, casi saliendo ya hacia Paso P, más o menos esa zona. Bueno, cualquier información de la teleaudiencia en la zona de Paso P, zona de emboscada, limpio, si alguien logró ver a este señor Victorio González es el nombre, él está desaparecido desde el día viernes, él padece de Alzheimer, digo bien, y cualquier información pueden contactar directamente al 0994 601-075 o 60-1075, el número aquí de Josefina, para dar cualquier tipo de información que ayude a localizar a este hombre de 81 años que se encuentra desaparecido. Perfecto. Ahí está con el primo de María Fernanda, que fue la persona que dice haber encontrado los restos calcinados de la prima. Exactamente, hablamos de Luciano Acosta, quien también estuvo presente en la morgue y fue el que se encargó de retirar el cuerpo de María Fernanda. Me imagino que lo has vivido minuto a minuto la desaparición de ella y la esperanza que siempre aparezca él. Y eso es lo que uno espera, ¿verdad? Porque la chica es muy buena, sus padres son muy buena gente, no tiene esa pizca de maldad. Y que le pase a esa gente, a esa persona así es muy doloroso. A lo menos nos toca muy de cerca porque el tío mío es el más querido de todo, ¿verdad? Porque una buena persona siempre está en las buenas y en las malas y lo que le está pasando es muy doloroso para la familia. Cuando te enteraste que efectivamente ella tenía un bebé en su vientre y que ahora hablamos de un doble homicidio, me imagino que estás pensando en tu tío, en tu tía. Y lo más triste es que ahora nos enteramos que mi prima estaba todavía viva cuando le quemaron, imagínate eso, aguantando que le están quemando ahí, no puede defenderse. Hay muchas cosas que uno no piensa, ¿verdad? Y te pasa que, y si de repente estos investigadores que tenemos en Oviedo, esos policías de mierda, que no hicieron su trabajo en ningún momento, se pasaron cuidando la casa de
no sé qué decirle al chico, ¿verdad? Pero este asesino que había programado hace mucho tiempo de matarla y cómo le mató ya es muy triste. Le descuartizó, le quemó, le mató viva, le quemó viva. No sé más qué palabra usar, pero es muy doloroso, ¿verdad? No. Y seguir el trámite porque todavía no concluyó por completo el informe forense. Sí, hay muchas cosas todavía porque la nena es un poco más grande que el muchacho, él no habrá actuado solo. Yo creo que tiene... Ella es más grande que él del tamaño. Más grande, sí, muchachito. ¿Ella luchó entonces? Ella no sé si habrá luchado o tomó el medicamento, porque hay muchos mensajes ahora que están saliendo que como le quería matar, no se murió, agonizaba. O sea, ella estaba débil por el sangrado. Por el sangrado, porque yo estaba leyendo justamente algunos chavos y no paraba de sangrar y convulsionaba y le voy a matar únicamente. Le preguntaba a su amiga y eso es muy doloroso, ¿verdad? ¿Tu nombre? Yo soy Luciano Acosta. Luciano, ¿y ella cómo era con la gente, con los demás? ¿Vos la veías como alguien que cuando tomaba una decisión, ella iba a intentar zafarse de eso? Lo que se ve es que ella quería continuar con el embarazo, ella quería tener a su bebé, que es un varón, ¿verdad?, de más de 3 meses. Y no sé por qué se quedó, no entiendo esa parte, se opuso, le habrá atado. No quiero ni imaginarme, ¿verdad?, cómo habrá pasado todo eso. Pero se nota que se ensañó el tipo por mi prima, eso es lo que más... Fui el primero en llegar, porque me avisaron, le llamé a su papá, nos encontramos y fuimos los primeros a encontrarle. El cuerpo estaba muy quemado y vos sabés que no sé si es bendición o otra cosa, pero su carita estaba muy linda, no se descompuso y es como si fuera que alguien le pintó, alguien le dejó así, pero no estaba quemada su cara, ¿verdad? No, la cara no se quemó. No se quemó la cara, pero sí no se encontró miembros creo que fue la parte. Bueno, esas imágenes que recién veíamos tiene que ver justamente ya con el momento en el que los restos de la joven estaban por salir justamente y era el primo el encargado porque el padre había dicho más temprano que alguien tenía que ocuparse de todas las gestiones que implican esta situación para su velatorio y mañana su sepelio. El padre quedó en Coronel Oviedo, fue el primo el que vino aquí a hacer los trámites de rigor para volver con el cuerpo de su prima fallecida hasta la ciudad. Bastante sentido, se lo escuchaba a Luciano Acosta, el primo de María Fernanda, relatando el momento en el que la tuvo que volver a ver. Parece que le arreglaron la carita, decía él. Tremendo realmente el trabajo que le tocó a él como familiar y ahora de trasladaron nuevamente hasta la zona de Coronel Oviedo, donde seguramente centenares de personas van a estar acompañando el velatorio desde esta noche y también el entierro el día de mañana. Un incomprensible. Ahí está, esa es la frase. Sí. Ya lo resumió todo. ¿Para qué vamos a agregar? Pero sí que vamos a un gran técnico. No, por eso. Yo enseguida va a encontrar un club, seguro. No, seguro. Sí. Bueno, ya está con nosotros Rolo. Hola Rolando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, señores? ¿Qué tal, Buen lunes, ¿qué tal todo? Bien, súper. ¿Vos? Dentro de todo. Dentro de todo lo que está pasando en Oviedo. De hecho, vamos a estar todavía esta tarde siguiendo de cerca lo que está aconteciendo allí. Hay refuerzos de equipo también para tener todo lo que pueda acontecer a partir de ahora. ¿Y qué vamos a abordar aparte de eso? Y vamos a seguir con ese tema, vamos a estar abordando todos los detalles. Lo nuevo que surja también en el transcurso de esta tarde, así que gran parte al menos vamos a dedicarlo todavía a ese tema. De hecho, es el tema del momento ahora. Bueno, ya les dejamos, ya estamos en el terreno de Tarde de Noticias, como siempre, agradeciendo la sintonía. Exactamente, será hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Ya.